iniciar, porque se los tengo que mandar a mis supervisores, a mis hermanos pues de Morelia, para que me estén asesorando. No es presunción de nada de esto sencillamente es el por qué es aquí. Buenos días. Sí. Déjenme, les pongo una silla más, ¿sí? Siéntate aquí, sí, siéntate aquí, ahí, mira, entra aquí. Bienvenidos, sí. Hola, bonita, ¿cómo estás? Bien, bienvenidos. Me da gusto que el día de hoy nos reunamos y nos visiten la familia. Gracias a Dios, gracias porque Dios se obra en los corazones, y esperemos y oremos a Él porque Él es bueno. Vamos a iniciar con el culto. Gracias, Padre Santo, una oración de gracias. Gracias, Señor. Y este día nos ponemos en tus manos, Padre Santo, porque tú nos permites venir a expresar tu santa palabra. Señor, le pido que su Espíritu Santo me dé discernimiento, me abra el entendimiento, Señor, me dé sabiduría para hablar sabiamente tu palabra, Señor. Porque es tu palabra la que habla uno, Señor. No es pensamiento ni talento de uno, Señor. Es tu gracia la que nos permite hacer estas. Te pido humildemente, Señor, que a cada uno de nosotros que estamos aquí le abras el corazón, le abras el entendimiento, y que tu mensaje sea semilla que va y produce fruto y va a nuestro corazón, Señor, porque solo tú eres poderoso para hacer eso. Señor, nos ponemos en tus manos el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues, les había comentado que íbamos a iniciar el transcurso de las prédicas que íbamos a hacer ya. Íbamos a agarrar una secuencia. La semana pasada iniciamos con Juan el Bautista. Yo les explicaba que Juan el Bautista, muy pocas personas conocen lo que vino a ser Juan el Bautista. Todos sabemos que nomás Juan el Bautista vino ¿a qué? A preparar el camino, pero también vino a hacer otras cosas, ¿verdad? Vino a bautizar a nuestro Señor Jesucristo. O sea, más bien, la profecía era que Él iba a venir a abrir el camino y iba a predicar el arrepentimiento, el bautismo en arrepentimiento, y confesando sus pecados, dice su palabra que para perdón de pecados. Sabemos que el pecado fue perdonado cuando consumó Cristo la obra. Cuando Él consumó esa obra, de ahí para adelante fue ya perdonar el pecado para todo aquel que cree. Entonces el día de hoy vamos a seguir. El día de hoy, la prédica que sigue, el título es Porque así conviene. Así se llama el título de la prédica. Y el tema que vamos a tocar es el bautismo del Mesías o de Jesús. ¿Y cuál propósito es? ¿Cuál propósito de predicar esto? La misma palabra lo dice, para cumplir toda justicia, porque Él vino a cumplir toda justicia. Vemos que Dios usó a Juan el Bautista para que preparara el camino y diera en el Evangelio de San Juan. Vemos qué es lo que hace el Señor en el capítulo 1. En el libro de San Juan dice que manda a Él. Dice que el versículo 6 del capítulo 1 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dice: vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todo el que creyese en él. Él no era la luz, sino que diese testimonio de la luz. Desde ahí vemos la obra. Él vino a dar testimonio de la luz. No nomás vino a preparar, vino eso y vino a más. Entonces el día de hoy vamos a tocar lo que es el bautismo de Jesús. Miren, como introducción. La introducción que hace uno, o que hago yo para este mensaje, es
lo que se ve ahí, la humildad. La humildad de Jesús en las cosas. Miren, puse como introducción, todo presidente, supervisor, mayordomo, jefe, en lo natural, tiene que ser ejemplo a seguir de parte o sea, es un ejemplo a seguir de sus compañeros en sus labores, pero también en lo espiritual o en lo religioso, también necesitamos seguir ese ejemplo. Ya sea diácono o sea pastor o cualquier responsabilidad que tenga, tiene que ser un ejemplo. El que está enfrente tiene que dar testimonio y ejemplo para que siga, ¿cómo les dijera? Para que los demás vean que el Señor está obrando en esa vida. Entonces, eso es lo que hablan. Y aquí tenemos el mejor ejemplo. El mejor ejemplo a seguir es Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué dice? Porque Él, fíjense bien, cuando Él fue a bautizarse, Él no necesitaba ser bautizado. Él no necesitaba arrepentirse ni confesar pecados. Pero aún así Él se humilla, baja y dice, no, porque así conviene. Bautízame porque así conviene. ¿Para qué? Para cumplir toda justicia. ¿Por qué? Porque Él iba a ser el que iba a iniciar. Entonces, ¿por qué digo que tenemos que ser ejemplos? Porque el que no es ejemplo, ¿cómo va a decirle al otro, haz esto, si tú no lo haces? En nosotros, por eso es el ejemplo que dan los señores, aunque Él no necesitaba ser bautizado, tenía que cumplir toda justicia. ¿Y qué quiere decir justicia? Justicia es equidad, parejo. Entonces, Él tenía que venir a ser parejo para que todos vieran que Él venía a ser bautizado, a cumplir lo que había mandado el Señor a Juan el Bautista. Entonces, esa es la introducción. Entonces ahora vemos aquí que la explicación, nos vamos a ir a las lecturas de los evangelios. Como les he dicho, yo estoy recopilando los 3 evangelios, en esta ocasión los 4 evangelios, para poder sacar el tema, para poder explicar el sentido del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Mateo lo dice de una forma, Lucas lo dice de otra, Marcos lo dice de otra cosa, y Juan es diferente. El Evangelio de San Juan habla diferente de los otros 3 evangelios. Entonces lo que importa es ver lo que el Señor hizo para que nosotros sigamos ese ejemplo. Ese ejemplo es cortito para nosotros. Trata de humildad. Trata de que aunque uno no tenga culpa de algo, uno tiene que bajarse. Si a uno lo acusan de alguna cosa y no fue así, tienes que humillarte, aceptar, aunque tú no tengas culpa. Así el Señor nos enseña. Acordémonos que en el libro en la carta de los Filipenses, Él dice que Él se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él bajó. ¿Qué mejor ejemplo de Él que viene y le lava los pies a un discípulo? El Rey de Gloria se baja y se hace siervo, se humilla y lava los pies. De eso trata. El Señor, se ve inmediatamente ese ejemplo de Él en eso que vamos a ver el día de hoy. Y son varios versículos, pero yo creo que vale la pena. Vale la pena hacerlo. ¿Y por qué? Porque tenemos que hacer. Miren, los evangelios son 4 evangelios. En todos los evangelios, vamos a ir primero por el de Mateo, para irles explicando. Vamos a ir a Mateo 3, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Y luego enseguida vamos a ver a Marcos, y luego a Lucas, y luego a Juan. ¿Con qué fin? Para que veamos cómo el Señor, cómo Dios nos habla por medio de los evangelios, aunque estén separados y aunque estén a años de diferencia cada uno de haber sido escritos, unos dicen una cosa diferente a la otra porque cada uno escribió. Mateo
A él no fue presencial él cuando Jesús fue bautizado. Lucas tampoco, Marcos tampoco, ni Juan, porque cuando fue bautizado el Señor Jesucristo, ellos aún no eran sus discípulos, aún no él tenía sus discípulos, apenas iba a iniciar su ministerio. Entonces ellos tenían que recopilar información de testimonios de uno, de otro y de otro, y por eso en unos dice una cosa, en otros dice otra, pero todo el concepto es el mismo. Los puntos radicales, los puntos que aquí marca el Señor en el bautismo de Jesús, es así. En el Evangelio de Mateo, ya dijimos del 13 al 17, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Mateo 3, versículo 13 al 17. Cuando lo tengan me dicen, Ok. Son 4 o 5 versículos, pero esos 5 versículos hablan bien, claro, de lo que es. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizados por él. Dice 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le responde, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si se fijaron, el tema que yo le puse a la prédica, el nombre, porque así conviene. Y el tema es el bautismo y el propósito era que se cumpliera toda justicia. En ese versículo se trata del mensaje que le puse el nombre. Vemos ahí, miren, yo me puse a investigar, me puse a ver qué significaba exactamente esas palabras en el diccionario, en la concordancia de Strong. Y allí habla y empieza uno a ver que dice, mira, bautízame, porque así es conveniente aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir toda justicia. Entonces lo que le decía, él tenía que cumplir, ser ejemplo a seguir. De que él, aunque por eso le dice él, oye, pero si yo necesito que tú me bautices a mí, no yo a ti. Dijo, no, es que si yo no pongo el ejemplo, ¿qué va a pasar? Entonces vemos la humildad de él, y ya también, y también Juan el Bautista accede. Entonces también es importante lo que dice, que vio los cielos que se abrieron, y venía el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Entonces dice que había una voz en los cielos que dice, este es mi Hijo amado, en él tenga complacencia. Bueno, vemos ahí a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿En qué forma? Miren, el Padre hablando de los cielos, Jesús bautizándose y el Espíritu Santo descendiendo en Jesús. En la Trinidad, como decimos nosotros, pero es un solo Dios. Pero bueno, en fin, ahí se manifestó la Trinidad. Entonces vemos cómo Marcos habla de esta manera. Ahora vamos a ir a ver a Mateo, este fue Mateo. Ahora vamos a ver a Marcos. A Marcos son nada más 3 versículos. Marcos 1, del 9 al 11. Fíjese ahora cómo lo relata Marcos. Dice, aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego
Cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se fijaron en un detallito pequeñito ahí? Miren, es sencillito, pero son detallitos que pasan. Cuando en Mateo dice, este es mi Hijo amado, y en Marcos dice, tú eres mi Hijo amado. ¿Por qué les digo? Como que en Mateo el Señor habla para general, para todos. Y a él le dice él, tú eres mi Hijo amado. Dice, este es mi Hijo amado, pero él le dice, tú eres mi Hijo amado. Son detallitos pequeñitos que tienen los evangelios. El sentido es el mismo. Marcos, capítulo 1, versículo 9 al 11. Pero en el 11 es donde dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Ahí está hablando de tú eres en primera persona, tú eres. Y en Mateo dice, para que todos vean. Esos son dos relatos. Ahora vamos a ver a Lucas. En el Evangelio de Lucas capítulo 3, 21 y 22 también son nada más 2 versículos. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 21 y 22. Todos los que tienen Reina Valera, ahí habla del bautismo de Jesús. Dice así, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Pero aquí hay otro detalle. Dice, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, otra vez como Marcos, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sí ven los detallitos pequeños que hay en uno y en otro evangelio? Pero el sentido es el mismo. Los cielos se abrieron, vino el Espíritu Santo y la voz diciendo, tú eres o este es mi Hijo. El sentido es el mismo, pero lo importante que yo veo aquí es que habla, uno dice una cosa y otra, pero se complementan y se completa. Ahora miren, es importante ver estos detallitos pequeños porque en Lucas habla que oró. En el otro no habla que oró, nomás explica, pero aquí dice que Jesús oró. Fíjense qué importancia de a veces de que uno no alcanza a explicar. Yo le decía a mi esposa que en ocasiones como tú escribes un libro y te preguntan tus memorias, oye, ¿qué viste? No, pues yo me acuerdo cuando tenía 15 años y tú platicas detalles que tuviste tú en tu juventud, pero se te pasó algo y escribió y luego le dices, se me pasó haberte dicho que un mes antes yo había hecho esto, uy, ¿ahora cómo le compongo? Es un ejemplo. Los escribían, la Biblia se escribían y había detalles que no se acordaban o pasaron de una forma, pasaron de otra. Pero el sentido es el mismo y es lo que tenemos que tener en cuenta. El sentido de la misión que hay de Jesús. Ahora miren, el Evangelio de San Juan explica muy diferente. El Evangelio de San Juan es diferente a los 3 evangelios. Y les voy a explicar un detalle que hay importante. Si nos vamos como contexto, ¿verdad? Como contexto de lo que la vez pasada les expliqué que no alcancé a ver el Evangelio de San Juan y que nada más eran preguntas. Le cuestionaban a Juan el Bautista. Este está un poquito más largo, pero lo vamos a leer. ¿Con qué fin? Con fin de explicar bien las cosas. Miren, el punto clave es del Evangelio de San Juan 1, 27 al 34, pero nos vamos a agarrar el contexto. Desde el 19 hasta el 28 es el contexto. El Evangelio de San Juan 1, 19 al 28, que no lo expliqué la semana pasada, pero ahora lo voy a explicar. Es importante porque, miren, les digo que el Evangelio de San Juan explica diferente porque
el Evangelio de San Juan habla de las últimas 2 semanas de Cristo. Y nomás en el capítulo 1 y el 2 habla anterior, pero los demás es las últimas 2 semanas. Entonces vamos a explicar. Mire, vamos a leer ¿Ya lo tiene Juan 1 del 19 al 28? Fíjese, es como contexto. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos, dice aquí, cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas tú si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conoces. Ese es el que viene después de mí, el que es antes de mí, de cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, entre paréntesis, Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vemos que ahí le cuestionan y le dicen, ¿eres tú Elías? No, yo no soy Elías. ¿Eres un profeta? No. ¿Eres el Cristo? No, soy el Cristo. Yo soy la voz que viene del desierto, que clama en el desierto, que enderece sus caminos. Era lo que venía él. Entonces, vamos a ir a la carnita, que quiere decir, vámonos a ir al siguiente, no, vamos a ir ahí, del 29 al 34, Juan 1, 20. Es el testimonio, fíjense, este es el testimonio de Juan el Bautista, lo que dice. Al siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También, fíjense el 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y luego dice, y yo, otra vez lo repite, y yo no le conocía. Pero, fíjense bien, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y luego dice el 34, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Ven cómo Juan explica diferente? Juan no habla de que se abrieron los cielos ni nada. Él habla del testimonio que le dio Juan el Bautista. Juan recopila esta información, ya sea, no sé, de María, de Marcos o de alguno que les informó cómo estuvo, porque pues en la Biblia no habla de que había los discípulos de Juan el Bautista. Yo no sé, en la Biblia no habla que diga que Juan era bautista, porque yo leí y dice que cuando fue a nombrar a los apóstoles, encontró los dos, a Juan y a Santiago, hermanos. Entonces no eran discípulos de Juan el Bautista. Porque enseguida les voy a explicar algo, lo que hacen los Juan el Bautista. Entonces vemos cómo se recopila los 4 evangelios, pero el sentido es el mismo. En uno dice, este es el Cordero de Dios. Es el único evangelio que dice esta información.
Entonces, ¿cómo me baso yo para dar esta información? ¿Cómo me baso? La misma Biblia. Es cuestión de estudiar y seguir lo que es el sentido del Evangelio. ¿Hasta ahorita vamos claros? ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo lo que se está explicando? Gracias, Señor. Bueno. Fíjense, estaba recopilando aquí. Hay versículos que hablan de Jesús cuando defiende a Juan el Bautista. En un versículo que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 12, habla de 12 y 13, hablan cómo el Señor explica quién era Juan el Bautista. Miren, Mateo, capítulo 11, versículos 12 y 13. Si no lo tienen, lo voy a leer, no se preocupen. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. Yo me puse en énfasis en buscar qué significaba esos versículos de que sufría violencia. Que el reino de los Dios sufría violencia desde Juan. Bueno, siempre sucede esto, ¿verdad? En el airecito me los vuela. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dice un comentarista, porque busca una información, un comentarista dice así, que hay dos puntos de vista en este versículo. Dice que la violencia que el reino está sufriendo era por la persecución que había, y también se decía que era porque Herodes había tomado preso a Juan y la decapitación de él. Desde que él vino a predicar el reino, que se acercaba al reino de los cielos, empezó la violencia con él, a seguirlo. Y otros dicen que la persona, el creyente, iba y como dice que solamente los violentos lo arrebatan, o los violentos lo arrebatan, dicen que aquel que sentía la fe iba y con violencia les arrancaba lo que les habían quitado. Eso es un comentario, son de un comentarista, ¿verdad? Entonces, así como explican los comentaristas, eso es que si el reino de Dios estaba sufriendo violencia y estaba siendo arrebatado por los malos o por las personas que eran en contra, el creyente tenía que ir a arrebatárselos con violencia también a ellos, lo que tenían, la fe que tenían. Hablaban de fe. Esos son los comentarios que había. Entonces, no hay otra forma de explicar esto que está diciendo. Entonces vemos que él era el último profeta, fíjense. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Miren, hermanos, yo no quiero entrar en controversias, pero hay iglesias que predican que hay profetas y que hay apóstoles. La verdad, la teología de ellos está un poquito desviadita. ¿En qué sentido? La teología es el estudio de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si nos están diciendo que hasta Juan fue el último profeta que vino, y dice que fue el más grande profeta. No dice que fue un profeta cualquiera. Y ahorita se los voy a decir en dónde dice eso. Entonces vemos que el profeta era el último. Y la ley también fue cumplida ahí. Ya no más. Hay versículos donde habla de la voz del cielo. ¿Se acuerdan en la transfiguración? Que dice que le iban a hacer un tabernáculo a Moisés y otro a Elías. Y que vieron que vino la transformación de Cristo. Y luego dice, Señor, hacemos la enramada para ellos. Y dice, cuando fueron ya no, dice que hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, a Él oíd. A Él. Esa voz, estamos hablando de la voz. Entonces,
vemos que se terminó. Elías era un profeta. Y Moisés era la ley. O sea, la ley de Dios, la de Moisés. Pero el profeta era Elías. Elías era un profeta. Entonces por eso dice el Señor, dice ahí, hasta la ley y los profetas hasta Juan. Bueno, entonces vemos ahí eso. Y vemos otro punto. Enseguida en Lucas 7, 18 al 23, pero nomás voy a leer unos dos porque es mucho. Vemos la duda de Juan el Bautista. ¿Alguien se había fijado en eso? La duda que tiene Juan el Bautista cuando él dice en Lucas 7, 18 y 19, para ser exactos. Lucas 7, 18 y 19. Todo esto es del 18 al 23, ¿verdad? Todo el contexto. Pero ahorita vamos a leer 18 y 19 para explicarles. Dice así: los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas, las nuevas de estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? El 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado aquí para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? 21. En esta misma hora, fíjense bien, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan lo que has visto y oído. En ese momento ellos vieron eso, y luego les dice Jesús: miren, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Y luego vemos el tropiezo. Dice el Señor que espera que no se tropiezo nadie, porque miren lo que dice. Y bienaventurados, el 23, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué hubo ese tropiezo? ¿Por qué hubo esa duda de Juan? Porque esa duda de Juan fue un tropiezo para Juan. Y más abajo, más adelante dice: dile a Juan que confíe, que él es. Entonces vemos pues de esos detalles. Son detallitos que tenemos que ver en por qué, cómo explica y cómo defiende a Jesús. Miren, y en Juan vamos a ver unas cosas importantes. Vamos a ver en el Evangelio de San Juan 3:22. Vamos a ver del 22 al 30, pero son cortitos. Pero vamos a ver la humildad de Juan el Bautista. Fíjense, eso es lo que yo les digo. Vamos a ver el ejemplo que hay en humildad, ya sea de Juan el Bautista o de Cristo. Miren, el Evangelio de San Juan 3, capítulo 3, versículo 22 al 30. Se los voy a leer. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venía y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Ahí está practicando él, en el Evangelio de San Juan dice: mira, todavía esto que estoy practicando, todavía aún no era encarcelado Juan, ¿verdad? Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos
Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Hay humildad de Juan el Bautista? Cuando Él reconoce que es necesario que Él se baje para que Cristo salga. Entonces, ¿qué pasa? Este mensaje viene en el sentido de humildad. Por eso la introducción hablaba de que los jefes tenemos que ser, los jefes tienen que ser de una manera ejemplo. Y miren, nosotros, la gente está sobre nosotros, están los ojos puestos en nosotros. Entonces, vemos qué es esto. Eso es lo que explicábamos de lo que es el bautismo. Fíjense bien cómo los detalles que hay. Vamos a ver cómo aplicamos en nuestra vida este mensaje. Miren, en nuestro tiempo, lo tuve que escribir porque está larguito. En nuestro tiempo es muy importante aplicar la humildad y ser ejemplo en nuestra vida como hijos de Dios. Los ojos de la gente están sobre nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hablamos? ¿Ven nuestro carácter? Dice, están al pendiente de ello. Ahora veamos y sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este pasaje nos muestra en su bautismo que Él, siendo sin pecado, puso un estándar a seguir, la humildad. Y dice, porque así conviene para que haga equidad. Es verdad. El ejemplo de nuestra vida, caminar como somos, no nomás para la congregación o entre nosotros, sino que la gente, en verdad, si ustedes analizan, la gente está observándonos cómo caminamos y quiénes somos. Es verdad, no creen que es mentira. Se fijan y nos ponen el dedo, nos dicen, tú no haces esto, tú eres esto, tu carácter es así, eso no es de cristiano. ¿Cómo es? Nos ven y pensamos que no, nosotros pensamos, no, me están viendo, ¿cómo no? El más perseguido es el que cree que tiene la fe en el Señor Jesucristo. El más perseguido es el que da testimonio. Entre más testimonio demos nosotros de quiénes somos, les aseguro que la gente se va a fijar más. Y van a estar viendo a qué hora resbalas para atacarte. ¿Lo hemos experimentado o no? A ver. ¿Hemos experimentado eso? Claro que sí. Mira que este es cristiano, mira su carácter que es. Mira cómo habla, mira qué ve, mira cómo oye. Bueno, todo. ¿Qué está oyendo? Mira la música que oye. Nos están observando. En nuestra casa, si ponemos una música romántica de nuestras épocas cuando damos en la carne, la gente dice, mira, ¿qué tipo de música? Que nada que ver. Sí tiene que ver. Por testimonio. No podemos ser perfectos y vamos a resbalar y vamos a caer. Pero, ¿qué nos pertenece aplicar en nuestra vida? La humildad. Esa es la aplicación en nuestra vida. Ser humildes en todo. Si yo soy patrón, ser humilde con mis trabajadores. Si soy jefe, ser ejemplo para mis compañeros. Si en cualquier lugar que seas trabajador, tienes que dar ejemplo y testimonio de lo que tú crees, en lo que tú vives. Y como les decía desde primero, si nosotros somos hijos de Dios, hay que caminar como hijos de Dios. Vamos a tropezar, pero dice que tenemos abogado y vamos a pecar. Y dice que tenemos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiar toda maldad. Entonces, de eso trata el mensaje. Ya voy a terminar, para concluir,
¿verdad? Para como conclusión, vamos a analizar los puntos que se dieron para concluir y quedar más claros en el entender. ¿Se acuerdan que en Marcos 3:13 decía que Jesús venía desde Nazaret? Venía de Nazaret, ¿y a dónde fue? Según Juan 1:28, fue a Betábara o Betania. Había 100 kilómetros de diferencia de caminar. Él caminó 100 kilómetros para cumplir el ser bautizado. 100 kilómetros, de aquí a Irapuato, un poquito más de retirado. ¿Cuántos días duró? No se dice. Pero caminó el Señor 100 kilómetros para ser bautizado y cumplir lo que él tenía que cumplir. Porque Juan el Bautista estaba bautizando en esa área. Aquí dice en Juan 1:28 que estaba en la región, al río Jordán, en la región de Betábara. Y puse a ver, dice que Betábara se llamaba también Betania. Betania está a un ladito de Jerusalén, ¿verdad? Esos son dos puntos. Dice, los evangelios de Mateo y Marcos coinciden en cuando fue bautizado y subió el agua y se abrieron los cielos y vieron descender el Espíritu de Dios como paloma sobre él. Juan también da testimonio, pero dice que permaneció sobre él. El Espíritu Santo dice Juan, y permaneció sobre él. La paloma, pues, como la vieron, porque dice que fue literal. Yo no puedo contradecir ni puedo decir nada. Si dice así, así y así está, ¿verdad? Porque voy a decir, no. Esto dice y hay que creerlo. El Evangelio de Lucas, te estoy dando para que entendamos cómo fue. El detalle que les decía, la oración. En Lucas tiene detalles de la oración. Dice, se abrió el cielo y también vio descender el Espíritu Santo en forma corporal. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y Juan, todos dan testimonio. Juan el Bautista da testimonio en todos. Y el Espíritu de Dios descendió sobre él, y las aguas el cielo fueron abiertos y bajó el Espíritu, y la voz del cielo lo mismo. En Marcos y Mateo y Lucas hablan lo mismo. Todo es lo mismo. Este es mi hijo amado en que tengo complacencia, y eres mi hijo amado en que tú eres mi hijo amado en que tengo complacencia. Y como les decía, el Evangelio de San Juan explica diferente. Es el testimonio de Juan. Miren, les voy a explicar un poquito, nada más, un poquitito, del detalle donde dice él, pero no lo conocía. ¿Se acuerda que dice Juan el Bautista, pero yo no lo conocía? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él explica que no lo conocía. Vamos a leer un versículo que está en Lucas 1:80. Es el último versículo de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 80. ¿Por qué se los voy a poner? Porque es necesario que entendamos, por cuando él dice, pero yo no le conocía. $1.80. Viene desde el 76, pero vamos a leer exactamente el 1.80 porque el versículo donde dice él, el 31 de Juan, dice, y yo no lo conocía, pues vemos 76, es en tal versículo que está ligado. Versículo 31 de Juan, del libro de Juan, del Evangelio, versículo 31 dice, y no le conocía. Ahora Lucas 1:76 a 80. Se lo voy a leer. Fíjese, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde los altos de la aurora, desde lo alto de la aurora, para dar a luz a los que habitan en las tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz.
Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan el Bautista no conocía a Jesús. Él vivió en el desierto, mientras Jesús vivía en Nazaret, él vivió en el desierto. Y por eso él dice, yo no lo conocía. Yo no lo conocía, y a veces nosotros leyendo nos damos cuenta de que el Señor es maravilloso, nos pone de una forma una escritura, nos pone otra de otra, pero en sí cumple el propósito, ¿verdad? Eso es lo que les comentaba yo de lo que es el bautismo del Señor. Entonces, cuando el Señor defiende a Juan, que aquí saliste a ver la cascada, la caña cascada, él defiende a Juan el Bautista porque había mucha crítica, lo criticaban y el Señor lo defiende. Entonces dice, lo voy a leer un poquito, dice en Lucas 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la gente. Cuando se fueron los discípulos de preguntarle quién era, que si era él o no, dice que el Jesús empezó a hablar de Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas viven y los deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es el que decían, que está escrito aquí, envío mi mensajero delante de tu paz, el cual prepara el camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los dioses es mayor que él. En el reino de los cielos, en el reino de Dios, es mayor que él. Era lo que les decía yo, ¿por qué Juan el Bautista era el profeta más grande que había? Porque él mismo Jesús lo dice, y él lo reconoce. Hermanos, pues estos son los puntos que vimos el día de hoy, y yo lo que espero es que el Señor nos haya dejado claro que el mensaje que va destinado a la humildad. A la humildad de Jesús, el ejemplo de Juan el Bautista. Ahora el ejemplo a seguir de nosotros es practicar la humildad. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Ese es el mensaje de hoy. El encontrar el mensaje de lo que el Señor nos quería mostrar con su bautismo, ¿verdad? Y también simbolizaba el bautismo muerte al pecado y resurrección. Muerte y resurrección. Ese es el simbolismo del bautismo, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es lo que se dio del día de hoy, y déjenme dar gracias al Señor porque me permitió compartir este mensaje. Gracias, Padre Santo, le damos, Señor, porque usted es bueno, su misericordia es para siempre. Señor, escucha nuestro ruego, Señor, ábrenos el entendimiento, danos discernimiento y sabiduría para conducirnos en la vida, Señor, en nuestro caminar, porque los ojos están sobre nosotros, Señor, la gente del mundo está sobre nosotros, Señor. Danos sabiduría para caminar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué la pedimos? Porque tú la das en abundancia. Tú la das si la pedimos sin titubear, Señor. Y pedimos esa sabiduría de lo alto porque en esta vida la necesitamos para caminar. Señor, nos ponemos en tus manos este día, Señor. Gracias porque permitiste venir a mis hermanos. Gracias porque me permitiste compartir tu palabra. Señor, obra en los corazones de cada uno de mis hermanos, de los niños, de los que están aquí, Señor. Les damos gracias porque los trajiste, Señor. Porque tú los trajiste a mis hermanos, Antonio, a su familia, y a cada uno de nosotros, nuestra hermana Neida que va a Morelia, Señor. Guíala, confórtala, Señor. Que su medicamento o el doctor que vaya le dé buena noticia, Señor, porque esperamos en ti que obres en cada uno de nosotros y en los que están enfermos, Señor, les dé salud. Señor, nos ponemos en tus manos nuestras vidas, desde hoy para adelante, Señor,
Y necesitamos de tu gracia, Padre Santo. Danos de tu gracia para hacer las cosas como a ti te agradan. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.